Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Sandro Marcone y este es un webinar que está pensado para ayudarlos en el 28H 2024. Esperamos que les ayude a plantear sus desafíos y a, por supuesto, pensar en las soluciones. Quiero empezar nuevamente presentándome. Soy Sandro Marcone, trabajo en tecnología educativa hace muchos años. Lo que yo les voy a traer hoy día es pensar en la adopción de lo digital. ¿Y a qué me refiero con la adopción de lo digital? Estamos acostumbrados a pensar que la existencia de la tecnología, la sola existencia de la tecnología, la sola disponibilidad del dispositivo, del aplicativo, hace que la gente que necesita de esa solución la use, ¿no? Y ese es un supuesto que genera muchos de los fracasos, por ejemplo, en políticas públicas educativas que hemos tenido en este país. No basta la disponibilidad de tecnología, no basta la oferta, hay que trabajar también en el proceso de adopción de la demanda. Tener un buen servicio, tener un buen aplicativo, tener una linda solución, no nos asegura que los beneficiarios van a dedicarle energía y que van a saber incorporarlo en su vida cotidiana. Nosotros a eso le llamamos cultura digital. La construcción de una cultura digital tiene que ver con el proceso de adopción, tiene que ver con el concebirse no solo como un usuario de dispositivos, sino entender el impacto de lo digital en su vida cotidiana, como estudiantes, como individuos, como hijos, como tíos, como tías, ¿no? Y cómo ese impacto en la vida cotidiana luego se puede extrapolar a la vida profesional, a las distintas actividades. En ese sentido, lo primero que quiero compartir con ustedes es esta cita de Jacques Ellul que yo leí hace muchos años y que en realidad creo que refleja cuál ha sido mi trayectoria durante este tiempo y qué visión me ha acompañado durante todos estos años cuando se hablaba de tecnología, cuando se hablaba de la vida, del mundo digital, ¿no? Jacques Ellul, un educador y sociólogo francés, filósofo francés, ¿no? Decía, preparémosles, o sea, a nuestros menores, tal vez podríamos decir a ustedes, para vivir en la tecnología y al mismo tiempo en contra de la tecnología. O sea, ni tecnofilia ni tecnofobia, ¿no? Para desarrollar una conciencia crítica del mundo moderno. Entonces, eso es lo primero, ¿no? O sea, la tecnología no es un fin en sí mismo, la tecnología es un medio para lograr algo. La tecnología no nos hace cosas. En este caso, la tecnología digital no nos hace cosas, no nos hace ser menos inteligentes, no nos distrae si es que nosotros no lo permitimos, ¿sí? Lo primero que hay que tener en cuenta para poder pensar en qué capacidades y habilidades necesitamos para sacar el mayor provecho a la tecnología digital es la conciencia de quién está a cargo, quién dirige el proceso o quién debe dirigir el proceso. Y eso son ustedes. Cada uno de nosotros debemos tomar control de nuestra experiencia digital, dirigir nuestra experiencia digital, ¿no? Y alejarnos del determinismo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un pensamiento determinista? Este que tiene que ver pues con, no, a mí ex o Twitter, el ex Twitter o Instagram o TikTok me distrae, ¿no? TikTok no te distrae. Tu uso de TikTok, tu plan de uso de TikTok hace que te distraigas o no. Distraerte puede ser parte del plan y no necesariamente está mal, pero tiene que haber un plan, ¿sí? Tomar conciencia es el primer paso y el segundo paso es hacer un plan, ¿no? Entonces, esta es la primera idea, ¿no? La idea es que ni tecnofilia ni tecnofobia, ¿no? Ni pensar en que no voy a usar lo digital porque no lo entiendo, aunque en el caso de ustedes eso sucede muy poco, ¿no? O porque creo que me va a reemplazar, ¿no? O porque me parece que soy malo, ¿no? O porque me parece que me distrae, sino pensarla desde el punto de vista de adopción. No es un versus, ¿no? No es el mundo analógico versus el mundo digital. Eso es una falacia, es un además, ¿sí? Ya Marshall McLuhan lo decía, la tecnología es una extensión de nuestras habilidades, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas habilidades? Es cierto que a partir de la aparición del Internet,
los seres humanos tenemos que crear nuevas habilidades, nuevas competencias? ¿O en verdad lo que sucede es que tenemos que reordenar esas competencias, esas habilidades y priorizarlas? ¿No es cierto? El ser humano sigue siendo el mismo, no hemos cambiado, ¿no? Entonces, las competencias de las que estamos hablando son competencias humanas, finalmente, y por lo tanto ya las teníamos antes de la llegada del Internet, solo que estaban priorizadas de una manera distinta, ¿no? Esto es un poco lo que les he venido explicando, tiene que ver con lo que nosotros llamamos en culturadigital.p, lo que nosotros llamamos enfoque de cultura digital, ¿cierto? ¿Y cuál es el enfoque de cultura digital? Trascender del instrumental uso de TIC, ¿no? El uso de herramientas. Podemos nosotros usar herramientas, pero no necesariamente usando las herramientas estamos comprendiendo el impacto, el potencial y los desafíos de lo digital. Para algunos de nosotros nos es más o menos sencillo usar herramientas, ¿no? Algunos dicen que mientras uno es más joven, es más sencillo, ¿no?, usar una herramienta como esta, ¿no es cierto? Porque haces ensayo-error, vas probando, no tienes miedo a malograr, ¿no? Y los adultos, por no decir los viejos, vamos perdiendo esa capacidad de explorar, ¿no es cierto?, hasta de jugar con la tecnología. Entonces, el enfoque es ese, es salir del uso instrumental. No solamente se trata de usar dispositivos y saber usar 20.000 herramientas o tener clara cuál es la última herramienta que acaba de salir, lo que a veces incluso puede generar ansiedad, ¿no? O sea, ¿qué cosa, por qué, digamos, ha salido ya una nueva herramienta, por qué la uso, no la uso, debo usar, debo cambiar la antigua herramienta que tenía o no? Trascender de lo instrumental y tomar control de la experiencia, ¿sí? Esa es también una idea fuerza. Ese es probablemente uno de los principales hitos. Ustedes están en control o deben estar en control de su experiencia digital, de su vida digital. Esto probablemente les suena obvio, ¿no? Pero creo que hay todavía muchas personas que sienten que el Internet les hace cosas, ¿no? Que hay un determinismo, que están a la deriva, ¿no? Y es probable que si tú pierdes de vista, si tú pierdes perspectiva, efectivamente, el Internet, la tecnología está sacando lo peor de ti. Te distrae, procrastinas, etc. Para comprender, entonces, salir del enfoque instrumental, tomar control de la experiencia para comprender los impactos del mundo digital en nuestras vidas. De esa manera, la cultura digital se alimenta de la metacognición, de la autorregulación del proceso de aprendizaje y del aprender a aprender. Hay tres elementos fundamentales. Cuando ustedes estén en estas 28 horas trabajando en sus desafíos y en sus soluciones, ¿no?, hay tres elementos casi metodológicos en realidad. Uno, el propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es eso que quiero lograr? Que va más allá del uso de la tecnología. La tecnología es un medio para alcanzar ese propósito. Luego, que están íntimamente ligados, pero también hay que darle un espacio mental específico, el contexto. ¿Cuál es el contexto en el que esta solución va a operar? ¿No es cierto? Por supuesto que es obvio que esto tiene que ver con el propósito, ¿no? Pero también hay que hacerlo explícito, hay que pensar, oye, el contexto, por ejemplo, ¿no?, son familias de zonas rurales, ¿no?, que viven de la agricultura, no son comunidades indígenas, son más bien colonos, ¿no? En verano salen de la zona del Ande y van hacia la costa, ¿no? Digamos, la tipificación del contexto es fundamental. Y en esa misma línea, el público específico, ¿no? Porque, claro, en las familias podemos aspirar a que sean los padres, los cuidadores principales, o sean los niños, o sean los docentes, o sean las autoridades, ¿no? Hay un foco que es importante definir. Difícilmente vamos a poder resolver un problema para todos los actores. Hay que tratar de enfocarse en cuál es ese problema, en qué contexto, para qué actores específicos. Cuando pensamos entonces en la adopción, en la construcción de una cultura digital, y esto se aplica a nuestra vida cotidiana, a nuestro desarrollo profesional o, por ejemplo, a un desafío como el 28H, ¿no?, es importante entonces pensar en los propósitos, en los grandes propósitos. No porque esos grandes propósitos sean los únicos, podemos tener como propósitos en cadena. Obviamente hay un gran propósito que podríamos decir mejorar la calidad educativa,
¿no? Pero difícilmente van ustedes en una sola acción poder hacer mejorar una realidad multivariada como la calidad educativa. Entonces, pueden ir bajando, ¿no?, de niveles en este propósito. Yo les planteo aquí un gran propósito, ¿no?, que es la construcción de la sociedad de la información y el conocimiento, que el Perú se convierta en una sociedad de la información y el conocimiento. El Acuerdo Nacional, que es este espacio creado hace muchos años ya, en donde las diversas fuerzas políticas del país empiezan a decir, ya, ¿cuáles son nuestros mínimos comunes? O sea, qué cosa, es claro en lo que estamos de desacuerdo, pero ¿en qué estamos de acuerdo?, ¿no? Y una de las cosas, el acuerdo número 35, fue: queremos que el Perú sea una sociedad de la información y el conocimiento. Entonces, para ustedes esto podría ser como lejano, ¿no es cierto? Pero ¿qué cosa es la sociedad? ¿Cómo se come la sociedad de la información y el conocimiento? Y es aquella compuesta por ciudadanos informados, críticos, participativos y colaborativos, que consumen y producen conocimiento al servicio de sus objetivos individuales, pero también del bien común, que de alguna manera es el gran tema del desafío 28H 2024, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos que lo digital aporte, construya, fortalezca el bien común? Entonces, ese es un primer propósito, ¿no? Ser una sociedad de la información y el conocimiento, y esto no sucede automáticamente solo porque hay mejor cobertura de Internet o porque hay más dispositivos. La tecnología en sí misma no nos convierte en una mejor sociedad. Y entonces, si la sociedad de la información y el conocimiento es un propósito y está más o menos dibujado, y ustedes pueden tratar de redefinirlo con sus propias palabras, ¿qué cosa significa la cultura digital? La cultura digital es la manifestación cotidiana y operativa de una sociedad de la información y el conocimiento. Quiere decir que si nosotros estuviéramos ya en una sociedad de la información y el conocimiento, nuestro comportamiento cotidiano estaría lleno de cultura digital. La cultura digital no tiene que ver con haber leído mucho, ¿no es cierto?, o saber usar muchas herramientas. La cultura digital tiene que ver con entender el impacto, los desafíos y las oportunidades y aprovecharlas, saber aprovecharlas, ¿no? Es esa la propuesta de valor de este espacio en el que hoy estamos. Y quiero hacer una revisión muy rápida de algunos argumentos, ¿no?, del por qué yo les estoy planteando esto, ¿no? Para que no sea solo porque se los dice Sandro Marcone ahorita en este espacio, sino para que ustedes vean cuáles son los argumentos, cuáles son las reflexiones que sustentan este planteamiento. Lo primero es que estamos acostumbrados a pensar, a escuchar y a aceptar que el Internet cambió el mundo, ¿sí? Pero hay que tener cuidado con esta afirmación, ¿no?, que lo digital es un elemento transformador por defecto. Y hay que tener cuidado con esta afirmación por dos razones. La primera es porque nos puede hacer pensar que lo digital no está conectado con la humanidad, y lo que sería un error. Lo digital, la tecnología es un producto cultural de la humanidad, ¿no? La tecnología es producto de la humanidad, no al revés. Y la segunda razón por la que es un error pensar que lo digital cambió el mundo es porque nos podría distraer, ¿no?, de lo que realmente importa, ¿no?, y podríamos alimentar este determinismo que les decía, ¿no? Y podríamos pensar que es el mundo analógico versus el mundo digital, por ejemplo. Pues la posición en la que miramos lo digital tiene que ser una posición no de versus, sino de además, ¿sí? Lo digital ha venido a extender, a mejorar nuestras capacidades. Por ejemplo, la inteligencia artificial no nos va a reemplazar. Quien nos va a reemplazar probablemente es aquella persona que usa la inteligencia artificial mejor que yo, ¿sí? Entonces, desde esa lógica, lo que yo quiero mostrarles es que en este gráfico, es que en los últimos 40 años, más, en los últimos 100 años, el mundo ha cambiado. La humanidad una especie, la especie humana, ¿no?, tenía menos del 20% que sabía leer y escribir, ¿no?, y que atendía la educación pública. Imagínense un mundo, un planeta en donde había una élite que accedía y producía el conocimiento.
Y ya en el 2010, es decir, hace casi 15 años, ese número aumentó a más del 80%. Entonces, si habían más personas, si se había democratizado en un lapso largo de tiempo, se había democratizado el consumo y la producción de información y conocimiento, era obvio que necesitábamos tener un sistema que fuera más eficiente en la divulgación, en la distribución de esta información y conocimiento. Y es así entonces que es el ser humano, por la necesidad de lidiar con este conocimiento que avanzaba acá a pasos agigantados, que concibe en un proyecto financiado por el Concitec gringo, el National Science Foundation, ¿no? Concibe ARPANET, que es el antepasado del Internet, de lo digital, tal y como lo conocemos ahora. Entonces, se dan cuenta, hay una vuelta de tuerca. No es que el conocimiento se ha disparado por el uso de Internet. El conocimiento se disparó, la democratización del acceso con los sistemas educativos masivos en América Latina y en el mundo disparó la información y el conocimiento. Y por eso es que creamos una tecnología. Entonces, digamos, tenemos cuidado cuando hablamos de humanizar la inteligencia artificial, por ejemplo. La inteligencia artificial es humana por defecto, la hemos creado los humanos. No ha venido con platillo volador, ¿no es cierto? No apareció un buen día de la nada, ¿no? Sino ha habido un proceso. Entonces, ese proceso, por supuesto que luego se retroalimenta, porque una vez que el Internet se hace masivo, como es hoy, no hace 10 años, sino ahora estamos hablando de un acceso cada vez mayor, ya estamos hablando que en el Perú, que es un país de renta media, que no es un país desarrollado, sino en vías, ¿no es cierto?, de ser desarrollado, ya estamos hablando de un acceso a Internet de más del 50%. En zonas urbanas, ese número llega hasta el 70%. Entonces, de la población. En ese contexto, ¿no?, hay una retroalimentación. Y entonces, claro, ahora sí podríamos decir que el Internet y tecnologías digitales como la inteligencia artificial nos ayudan a construir más y mejor conocimiento. Ese es el primer concepto, ¿sí? La humanidad cambió, se transformó, y en función de eso es que aparece, ¿no?, el Internet y lo digital. Lo otro que quiero plantearles, y claro, no vamos a agotar, ¿no? Sería imposible agotar en este formato, en este proceso que tenemos ahora, que tiene una duración limitada, ¿no? Agotar este cuadro que están viendo ahora. Yo lo llamo el mapa conceptual del Internet. Entonces pueden decir, pero es un cuadro, este cuadro, ¿cómo se convierte en mapa, ¿no? Y es que hay una base, ustedes pueden ver la línea roja transversal, ¿no es cierto?, que está, digamos, de manera horizontal, que son las necesidades. ¿Cuáles son las necesidades que satisface el Internet? Es probable que en sus cursos, ustedes, si han llevado cursos de marketing, han visto pues que lo principal en el marketing es preguntarse cuál es la necesidad que voy a satisfacer, ¿no es cierto? Y hay 4 necesidades importantes, son información, comunicación, colaboración y seguridad, ¿no? El Internet es una herramienta compleja y por lo tanto entonces hay necesidades que se potencian, se proyectan, se magnifican a partir del uso de Internet. O sea, la seguridad, por supuesto que es una necesidad de todos nosotros, incluso en un país como el nuestro hoy se siente todos los días, pero esta seguridad tiene que ver con la seguridad digital, ¿no? Tiene que ver con los datos públicos, los datos privados, la identidad, la confianza, ¿no? Entonces, son 4 grandes necesidades. Estas necesidades tienen usos. Estos usos, además, hacia arriba podemos ver las herramientas. Las herramientas tienen aplicaciones, ¿no? Podemos decir, correo web es una aplicación. El administrador de contenidos es una aplicación. Y luego vienen las marcas. Y esto es importante porque a veces estamos acostumbrados en un uso cotidiano de lo digital, uso que ustedes están sofisticando hoy día. O sea, hoy, al escuchar esta sesión, inician un proceso de sofisticar su conocimiento de lo digital, ¿no? En este proceso de construir su propia cultura digital, de tomar control de su experiencia. Entonces son capaces de darse cuenta, un momentito, Gmail no es una herramienta. Gmail es una marca, es un producto, que sí, por supuesto, se basa en una herramienta, nos entrega un valor. ¿Cuál es? Correo web, ¿no? El genérico es correo web, Gmail es una marca, así como una marca hay otras. Ahora, Gmail, el dueño de Gmail, la empresa, ¿no?, que posee esta marca, que crea esta marca, es Google. Y no, sería un error. Hoy, la empresa que tiene el producto Gmail es Alphabet. Alphabet tiene al menos 3 grandes productos: Gmail,
Google, que es el buscador, que fue su primer producto, y el navegador. Hoy ustedes están escuchando esta presentación a través de un navegador. Probablemente no lo conocen, ¿no?, como tal, sino más bien lo deben recordar o conocer como Chrome. Chrome es el navegador de Alphabet. Entonces, Alphabet, que es la empresa, ¿no?, tiene Chrome, tiene Google y tiene Gmail. Por no decir luego G Drive y muchas otras herramientas. No quiero ser exhaustivo con eso. Y ustedes dirán, pero ¿por qué es relevante esta distinción? O sea, ¿por qué Sandro le dedica tiempo a distinguir la herramienta genérica de la marca, de la empresa? Primero porque algunas herramientas podrían no ser de propiedad de una empresa. Podría ser una ONG, podría ser el Estado. Entonces, saber quién es el dueño, quién tiene de la herramienta que uso, me ayuda a determinar cuál es la agenda del proveedor de la herramienta que uso. ¿Qué agenda tiene? ¿No es cierto? O sea, ¿cómo quiere influenciar en mí? Todo agente en el mundo digital, todo actor en el mundo digital, incluso entre individuos, tenemos una agenda. Yo tengo una agenda con ustedes. Yo claramente quiero influenciar en ustedes. Yo quiero que ustedes inicien un proceso para adquirir cultura digital. Ese es mi leitmotiv, ¿no es cierto? Ese es mi motivo fundamental. Esa es una agenda. Y ustedes pueden estar de acuerdo con esa agenda, pueden no estar de acuerdo con esa agenda, o podrían estar de acuerdo hasta cierto punto. Y entonces ya saben, ya claro, pues como Sandro quiere hacer esto, a veces pierde perspectiva. Lo mismo tienen que hacer ustedes con los servicios cotidianos que tienen, o con la solución y el servicio que van a crear para el 28H, ¿no? ¿Cuál es esa agenda? ¿Cuál quieren hacer ustedes? Y la transparencia es lo mejor. O sea, decirle transparentemente al usuario, ojo, yo tengo este objetivo y para ese objetivo quiero que tú hagas tal cosa. Y como retribución a esa energía mental, o no solo mental, sino hasta corporal que le vas a invertir en mi solución, es que te voy a dar este valor. ¿Sí? Entonces, es importante tener esa mirada, porque si no, es como si nosotros pensáramos que el único auto del mundo es Toyota, y Toyota es una marca, ¿no? El automóvil es el genérico, y así como hay Toyota, hay muchas otras. Entonces, si yo escucho un mensaje diciendo que el mejor auto del mundo es Toyota, y quien emite ese mensaje es Toyota misma, entonces voy a decir, a ver, un momentito, ¿no? A ver que me explique, ¿no es cierto? Y entonces necesito mirar otra fuente de información que no tenga ese sesgo, que nos permita comparar Toyota con Volkswagen, ¿no?, con Nissan, ¿se dan cuenta? O con Kia, etcétera. Entonces, por eso es que este mapa conceptual es importante, ¿no? Uno, para entender las agendas y poder incorporar y consumir información de una manera crítica, inteligente, ¿no? Entonces, le creemos a alguien hasta el límite de la agenda de ese alguien, ¿no? Incluso puede ser su propia madre o su propio padre. Su madre y su padre, cuando les comparten algo por WhatsApp, o sus tías o tíos, ¿no?, también tienen una agenda. Y entonces yo les puedo creer, no les voy a creer solo por defecto, ¿no es cierto? Porque como es mi familiar y quiere mi bien, ¿no?, yo voy a creer lo que comparte conmigo. No, hay que tener una claridad cuál es esa agenda, ¿no? Y entonces desde esa agenda de cada fuente de información, ustedes están construyendo lo que algunos llaman la alfabetización mediática e informática, la AMI, informacional, perdón, la AMI, ¿no? Bien, entonces en esa lógica, nosotros no podemos ignorar los actores, ¿no?, y tener diferencia, claridad de qué actores, ¿no?, hacen qué y hasta dónde puedo confiar y creer en ellos. Eso tiene que ver con construir una cultura digital. Entonces, el primer elemento, además, recuerden que tenía el mundo ha cambiado. El segundo elemento es este mapa, ¿no?, de información, ¿no? El mundo ha cambiado sobre la base de la cantidad de información y conocimiento, ¿no? Hace unos años, varios años, ¿no es cierto? O sea, Diderot y D'Alembert fueron los franceses que hicieron la primera enciclopedia. El conocimiento humano era factible de poner en tomos. Eran muchos tomos, ¿no es cierto? Ustedes no lo han visto, pero yo de pequeño en mi casa, en la casa de mis padres, de mi familia, habían enciclopedias. La enciclopedia era una herramienta que se usaba, lo que lamentablemente está develando un poco la edad que tengo, pero ni modo, así es la vida, ¿no? Ya ustedes tener una enciclopedia impresa, ¿no?, es algo anacrónico, porque el conocimiento se mueve muy rápido y se duplica a una velocidad sin precedentes. Entonces, uno de los elementos
fundamentales de la experiencia digital que a ustedes les ha tocado vivir, que la generación anterior no vivió. Eso tiene que ver entonces también con otro concepto, con otra realidad, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo ahora, al explicar qué cosa es cada uno de estos elementos de lo digital, ¿no? Es pedagogía de lo digital. Es necesario, es importante para poder desarrollar proyectos que usen lo digital, tener conocimiento de los impactos, de los desafíos, comprender, no solo tener conocimiento, sino comprender los impactos y los desafíos, ¿no? Ustedes ya saben que eso a nosotros lo llamamos cultura digital. Este otro elemento, este es un libro escrito por un marquetero, se llama Tiempo Real. No estaba pensando necesariamente en el Internet, pero Tiempo Real, lo que propone este libro es que el lapso de tiempo que sucede entre que un consumidor se plantea una necesidad, siente una necesidad, configura una necesidad en su cerebro y el mercado satisfaciendo a ese usuario, consumidor, cliente, tiende a cero, ¿no? Es decir, ese proceso de que se genera la necesidad, que se investiga el mercado y que se toma una decisión para adquirir un producto o un servicio, este marquetero dice que eso tiende a ser cada vez menor, ¿no es cierto? El lapso, porque además cada vez hay más competencia, entonces yo me demoro demasiado, otro lo reemplazará, ¿no? Esto desde una perspectiva además de marketing ético, ¿no? En términos de que el marketing pensado en dedicarse a satisfacer las necesidades de los usuarios. Hay un marketing que yo llamo tóxico, que es el marketing que está dedicado a crearle necesidades al usuario, ¿sí? Para mí hay una diferenciación entre satisfacer necesidades que el usuario tiene, realmente, orgánicamente tiene, y crearle necesidades que originalmente no tenía. Es una línea gris y a veces es difícil de dibujar la diferencia, pero creo que tener la conciencia de esa diferencia ayuda. Entonces, ¿por qué se los traigo aquí en esta charla, en el aquí y el ahora? Porque esta inmediatez, este asunto del tiempo real, es también una característica de nuestros tiempos, es una característica del hoy, ¿no? Nosotros a veces queremos que sucedan las cosas ya, ¿no? Y nos perdemos de vista el proceso. Nos perdemos de vista que a veces el camino es más divertido que el destino, ¿no es cierto? A veces lo mejor en un viaje no sucede cuando llegas al destino de tu viaje, a veces sucede en el camino a llegar a tu destino. Entonces, esta mirada al proceso, esta valoración al proceso y no solo al resultado, ¿no? Es creo que algo importante. Y es algo que mi generación tiene que compartir con la generación de ustedes, ¿no? Ustedes viven una cultura más de la inmediatez. Y no está mal, no es una crítica, sino que esa cultura de la inmediatez tiene que ser combinada con una valoración al proceso. ¿Y por qué? Porque, entre otras cosas, si uno valora el proceso, también valora el error. Y entonces hace ensayo-error. Y esa es una de las principales o de los principales mecanismos de aprendizaje que tiene o ha tenido hasta ahora la especie humana, el ensayo-error. Este es otro elemento que también creo que les puede aportar a la hora de hacer la conceptualización, a la hora de enfrentarse al desafío del 28H 2024. El porcentaje, este es un gráfico que lo que trata de dibujar es qué porcentaje de nuestro aprendizaje sucede en un aula, en un espacio formal de aprendizaje. Para que tengan ustedes una idea, en este gráfico que analiza nuestra vida en conjunto, el espacio naranja, que suma poco más de 30%, es el aprendizaje que no sucede en entornos formales. Y el otro, ¿no? Poco menos del 70%, el azul, digamos, es el aprendizaje que sucede fuera del aula, fuera de los entornos formales. Ya aprendemos, no es una cosa que sucede solo en el 2020, que descubrimos que podíamos aprender cosas, ¿no? Por ejemplo, ustedes como me están escuchando ahora de una manera, ¿no? Con presencialidad digital, pero remota, ¿no es cierto? No estamos nosotros en el mismo espacio ni tiempo, ¿no? Entonces, en esa medida, ¿no? No solo es algo, este aprendizaje fuera del entorno formal, no es solo algo que aparece con el Internet o aparece con la pandemia y el distanciamiento social,
sino es algo que está en nuestra condición humana, ¿no? Para aprender, así es como aprendemos leyendo un libro, o aprendemos en el cine, o aprendemos en el teatro, por dar algunos ejemplos. Entonces, haciendo una revisión hasta aquí, ¿qué ganamos? O sea, ¿por qué tiene un sentido en el aquí y en el ahora plantearnos lo digital como una base, como un mecanismo, como una herramienta para fortalecer el bien común, para llegar al bien común, ¿no? Y hay 5 elementos que forman parte de las ventajas que lo digital nos ha traído, ¿no? Primero, la interactividad. Mucha gente piensa que la interactividad en el mundo digital tiene que ver con las cosas moviéndose, ¿no es cierto? Con el movimiento, ¿no? O con el tiempo real, ¿no? Es decir, con la inmediatez. Pero la interactividad en verdad tiene que ver con una relación entre el receptor y el emisor, comunicacionalmente hablando, una relación más de iguales, ¿no? Antes el emisor era un canal de televisión, ¿no? Y el receptor era una masa, una audiencia masiva, ¿no? Pero salvo cambiar de canal, apagar o subir y bajar el volumen, el receptor no podía configurar su experiencia. En lo digital, el receptor puede configurar experiencias únicas. A veces, experiencias únicas que el dueño el emisor, el dueño del canal de comunicación, ni había imaginado. En Facebook hoy día suceden cosas que ni en sus mejores sueños el Zuckerberg había pensado o imaginado. El segundo elemento es la personalización, ¿no? La individualización masiva, ¿no? Una cosa que rompe paradigmas, de repente para ustedes no, pero a los que estábamos acostumbrados a la industria masiva, a la comunicación masiva, a pensar en un mensaje y distribuir ese mensaje en millones de peruanos, ¿no? Con lo digital hay una flexibilidad, digamos, hay una flexibilidad para poder atender y construir mensajes que respetan la heterogeneidad, ¿no es cierto? Es decir, experiencias únicas en función del contexto y del público. ¿Recuerdan? Propósito, contexto, público, ¿no? Entonces, la personalización. Porque ustedes podrían en algún momento, deberían en algún momento preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué no vamos a pensar en proyectos de televisión convencional o de proyectos de radio? Si los usuarios de televisión y los usuarios de radio son más, ¿por qué estamos pensando en lo digital en el aquí y en el ahora? Y tiene que ver con lo potencial, ¿no es cierto? Con el gran potencial que tiene de crear mensajes, de crear acciones, de crear valor de manera incluso hasta individual, con nombre y apellido. El otro elemento importante en el mundo digital es la virtualización, en el sentido de romper con paradigmas de espacio, paradigmas de tiempo y formas físicas, ¿no? Espacio y tiempo es fácil, ¿no es cierto? Ustedes pueden asistir a una clase y están en sincronía con el docente o con la docente, pero también podrían ver el video, la grabación de esa clase y ya no están en sincronía. En ambos casos tampoco han estado en el mismo espacio, ¿sí? Pero por supuesto que podrían. Entonces, el espacio y el tiempo, ¿no? Son elementos que ya no funcionan igual en nuestras cabezas, en nuestros procesos formativos, en nuestros procesos de desarrollo profesional, como sucedían hace 20 o 30 años. Y en esa misma línea, la flexibilidad, la personalización llevada a la máxima expresión es un elemento fundamental que tiene lo digital, que es la autoatención. También el autoaprendizaje o la autoprotección. ¿Cuál es la mejor manera de proteger a nuestros menores, niñas y niños en el mundo digital? Construyéndoles a ellos la capacidad de protegerse a sí mismos, ¿no? Entonces, la autoatención, el autoaprendizaje, la autoprotección son elementos que empiezan a hacer cosas cotidianas o deberían. Y el quinto elemento que se dice mucho, pero que sucede poco en realidad, es la colaboración. Pero la colaboración no como entendido como un intercambio, ¿no? Es decir, tengo un trabajo, cada uno hace una parte y luego lo juntamos, ¿no? Entonces hay un intercambio, cada uno está poniendo una parte, pero no. Eso es división de trabajo, ¿no? La colaboración tiene que ver con la expresión, la participación y la creatividad a favor del colectivo,
a favor del bien común. ¿Sí? Entonces, yo no puedo estar haciendo un trabajo colaborativo y luego sentir, oye, este trabajo colaborativo no está funcionando porque yo hace rato que doy ideas y nadie más da ideas. Ese es el trueque, ¿no? O sea, lo colaborativo no funciona necesariamente porque hay un balance entre lo que doy y lo que saco. Lo colaborativo funciona en la medida en que construyo algo mejor y algo mejor para todos, no solo para mí. Entonces es un principio que culturalmente hablando es probablemente el más desafiante. De alguna manera los 4 primeros son cosas que ya hemos incorporado, de las que nos hemos apropiado. En cambio, la colaboración es uno de los elementos más complicados a desarrollar. En esta lógica, otro elemento que se los dejo como una herramienta para reflexionar, es cómo nos apropiamos del conocimiento, ¿no? La apropiación, la adopción, ¿no? Tienen que ver con cuando agarro un elemento externo a mí y lo domestico, ¿no? Lo convierto en un instrumento a mi favor. Si yo uso el Internet y uso las redes sociales de una manera muy pasiva, yo no he domesticado, no me he apropiado, no he adoptado las redes sociales. Estoy simplemente siguiendo un flujo, ¿no? Estoy siendo de alguna manera una especie de borrego digital. Pero si yo utilizo estas herramientas, me las apropio y me doy cuenta del valor que tienen para mí y por qué no las quiero dejar, ¿no? Entonces, ese proceso de apropiación o adopción es a lo que tenemos que llegar, ¿no? ¿Para qué? Para contribuir a sus objetivos individuales, familiares, locales y nacionales. El bien común, ¿no es cierto? Entonces, el bien común puede ser algo como lo que yo les decía, convertirnos en una sociedad de la información y el conocimiento, ¿no? O puede ser algo tan situado, tan cercano a ustedes como pasar tiempo de calidad con sus padres o con sus madres, ¿no es cierto? Jugar en familia, ¿no? Eso puede ser también un bien común. ¿Qué es lo que plantea este pantallazo que comparto con ustedes? Que coexisten hoy en el mundo al menos 2 modelos de cómo nos relacionamos con el conocimiento. No son modelos que se enfrentan, olvídense del versus. Esto es, acuérdense, versus no es además, es un complemento, ¿no? Ya se ha demostrado pues, que los libros impresos no van a desaparecer, sino se están complementando con los libros digitales. Hay gente que va a comprar siempre un libro impreso por diversas razones. El valor de los libros impresos ha aumentado, no ha disminuido, porque ahora son objetos de colección, ¿no? Hay gente que decía también que las agencias de viaje iban a desaparecer, porque todos íbamos a tener la capacidad de comprar nuestros propios boletos. Las agencias de viaje se han reconvertido, ¿no? Y ahora ganan incluso un mejor margen, porque el margen en la venta de tickets era bajo, porque se vuelven pues en curadores de una experiencia de viaje, ¿no? En recomendadores de una experiencia de viaje, en gestores, ¿no? En tramitadores. O sea, el valor de la agencia de viaje se ha sofisticado, ¿no? Lo mismo que el correo postal, ¿no? La gente en el inicio del Internet, habían los expertos que decían, sí, el correo postal va a desaparecer, pues por el correo electrónico va a matar la carta. Y es cierto que la carta en sí misma, esa carta que se escribía a mano y se enviaba, ¿no? Habido algunos de nosotros, de repente algunos que están escuchando, han tenido pues amigos por correspondencia, y esa correspondencia era postal, era con papel y lápiz o lapicero y un sobre, ¿no? Y es cierto que esa carta ha disminuido, pero ahora los servicios de correo del mundo están más sanos que nunca. Ganan más dinero porque ya la gente no envía cartas, envía paquetes, por ejemplo, ¿no es cierto? Y los paquetes pesan más y el modelo de negocio de los correos es por peso, ¿no es cierto? Entonces, desde esa lógica, ¿no? Hay que tener cuidado con esta idea de que el mundo digital elimina a los intermediarios. En realidad, transforma a los intermediarios. Google es claramente una muestra de un producto e incluso de una empresa, cuando Google de empresa se convierte en Alphabet, de éxito. ¿Y qué cosa es Google sino un gran intermediario de información? ¿No? Bien, entonces hay un modelo enciclopédico que tiene que ver con cómo acumulamos y cómo decimos tener conocimiento, y que ese es un conocimiento que es como elitista, académico, científico, ¿no? En donde el valor del conocimiento, la calidad del conocimiento tiene que ver con el reconocimiento de pares, con ser citado, ¿no? Con ser reconocido, ¿no? Ese conocimiento, digamos, enciclopédico, no es
caduco, ¿no? Hay todavía muchas cosas que se tienen que comportar o que se comportan o que se adquieren en este modelo enciclopédico. Lo que pasa es que ahora se combina con otro modelo de apropiación de conocimiento que no es ni mejor ni peor, simplemente existe y nosotros tenemos un mix. Algunos de ustedes serán 30% de streaming cognitivo y 70% enciclopédicos, otros viceversa. El streaming cognitivo no es un stock, no está preocupado por cuánto conocimiento tengo y por la fijación de ese conocimiento para siempre, la memorización, ¿no? Porque en verdad el streaming cognitivo nos permite vivir en el flujo, en la tranquilidad de saber que yo puedo llegar al conocimiento cuando lo necesite, saber cuáles son las fuentes de información, cuál es el mapa, ¿no es cierto? Y cuáles son las fuentes de información que voy a usar para A, para B, para C, para D, ¿no es cierto? Eso es streaming cognitivo. Un ejemplo de cómo culturalmente esto se ha cambiado es que, claro, cuando algunos de nosotros empezamos a comprar televisión por cable, los paquetes y los precios tenían que ver con la cantidad de canales que uno compraba. Hoy adquirimos un servicio de streaming de video como Netflix o Disney, pero nadie nos ofrece en el proceso de venta, nadie nos ofrece, además que el proceso de venta es básicamente autoatendido, ¿no es cierto? Difícilmente, yo no me he encontrado nunca con un vendedor de Netflix, no sé si ustedes sí. Pero en el proceso de venta, Netflix no nos ofrece un catálogo de películas. No nos dice, tengo 1.000.000 de películas o 100.000 documentales. Lo que nos ofrece Netflix es un flujo. Y nos dice, cuando tú quieras, te sientas con ganas de ver una comedia, vas a encontrar una comedia. Cuando te quieras y ver una película latinoamericana, vas a ver una película latinoamericana. Cuando quieras ver un documental, vas a encontrar un documental. Entonces, esa adecuación, esa calidad asociado a la oportunidad, asociado al momento en el que necesito el conocimiento. Entonces, el conocimiento es algo que obtengo, respondo a la necesidad y luego paso a otro conocimiento. Entonces, es un flujo más que un stock. Esto también es un elemento importante para entender cómo nos combinamos nosotros entre lo enciclopédico y lo que yo llamo el streaming cognitivo, ¿no? El streaming es una palabra en inglés para flujo, ¿no? Cuando se hace video, y viene además de una cosa de Internet, ¿no? Nosotros cuando, y también tiene que ver con este asunto de la inmediatez que hablábamos, cuando hace unos años, al inicio del Internet, nosotros queríamos ver una película, teníamos que descargar la película al disco duro de nuestra computadora, descargarla literalmente. Y eso podía tomar horas. Al inicio podía tomar días. Es decir, si yo quería ver una película, la empezaba a descargar hoy para verla mañana. ¿Cuánto tiempo se demora hoy día? ¿Cuánto tiempo ustedes están dispuestos a esperar para empezar a ver una película en Netflix? ¿10 minutos? No hay forma, ¿no es cierto? Ustedes esperan que esa película empiece al instante, en tiempo real, en el momento en que hacen clic sobre ella, ¿no? Eso, culturalmente hablando, ha cambiado, y ha cambiado en un periodo muy corto de tiempo. Estamos hablando de que hace 15, 20 años, ¿no? Las cosas no eran exactamente así, ¿no? Entonces, la inmediatez es un eje, ¿no? Y tiene que ver con la manera como nos apropiamos del conocimiento y tiene que ver con la manera como se diseñan los servicios, cómo se diseñan, ¿no es cierto? Y que ese diseño no solamente tiene que ver con el valor, es decir, con satisfacer la necesidad, sino tengo que entender cuál va a ser la curva de adopción de mi usuario. Como les decía al inicio, no basta diseñar un buen servicio, tiene que estar claro por qué el usuario, mi potencial cliente o no cliente, porque realmente no me tiene que pagar, ¿no? Va a romper la inercia de no usarme. A veces pensamos que con una buena idea, con un buen servicio y producto, la tendencia va a ser a usarme. En realidad, nada es tan fácil, ni siquiera regalar. Aún para regalar, necesitas diseñar y pensar cómo vas a romper la inercia que por defecto tiene mi público objetivo de no usarme. Porque para empezar, no sabía que yo existía, ¿no es cierto? Entonces, no se puede diseñar un producto, un servicio, un proyecto si no se tiene en cuenta el proceso de adopción. La tecnología puede avanzar a la velocidad X, pero la adopción avanza a otra velocidad. La gente no está ahí dispuesta ni disponible, ni con tiempo disponible para incorporar en su vida cotidiana todo lo que se le ofrece, ¿cierto? Ustedes no lo hacen,
yo no lo hago, nadie lo va a hacer así. Entonces, ¿qué voy a tener que dejar de hacer para empezar a usar tu servicio, para empezar a usar tu proyecto? En esa misma línea, entonces, el proceso de adopción, ¿no?, tiene tres grandes fases, la que podríamos llamar la fase de acceso, la fase de uso, suficiencia de uso, ¿no es cierto? Es decir, si yo no sé qué hay que enchufar, no voy a poder usar nunca la computadora, aunque la tenga. Y la fase de apropiación. Entonces, esto se lee de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, cuando hablamos de acceso, estamos hablando de si hay equipamiento, sobre todo en el mundo digital, estamos hablando de si hay equipamiento o no hay equipamiento, si hay conectividad o no hay conectividad, si hay acceso al software o si no hay acceso al software, ¿no es cierto? Entonces, esas son condiciones habilitadoras. ¿Qué significa? Significa que sin ellas no es posible, por eso, ¿no? Pero que tampoco es suficiente. O sea, tener acceso, tener dispositivos y tener software no es suficiente. Eso simplemente es la base, las condiciones habilitadoras. Sobre esas condiciones habilitadoras se tienen que generar las oportunidades digitales, por ejemplo, de aprendizaje, pero podrían ser oportunidades digitales también de recreación, ¿no? Esas oportunidades digitales tienen que estar ahí disponibles, eso tiene que ver con el uso, ¿no? O sea, es decir, si llega una computadora, por ejemplo, a una escuela pública, eso no quiere decir que la van a usar, ¿no? Eso no quiere decir que la van a sacar de sus cajas, eso no quiere decir que las van a enchufar, ¿no? Sí, pero no solamente eso, porque hay un siguiente paso. Llegaron las computadoras, llegó la conexión a Internet, ya los estudiantes las sacan y las usan, pero ¿para qué? ¿Para qué las están usando? ¿No? Y ese es el último nivel, el de apropiación. No sé si el último llamarlo, sino el siguiente, ¿no? El de apropiación. El momento en que te aprovechas tú de esta oportunidad digital, el usuario aprovechándose de la oportunidad. Por ejemplo, si nosotros en una clase de tercero de secundaria urbano, público, un colegio público, por decir, en donde hay 35 estudiantes, les damos el mismo smartphone, con el mismo plan de datos, con el mismo proveedor, con los mismos aplicativos descargados. ¿Esos 35 estudiantes van a sacar igual provecho de la tecnología? Y la respuesta es no. Cada uno de ellos va a sacar distintos niveles de provecho, distintos niveles de apropiación, de domesticación, de apropiación, ¿no? De aprovechamiento. ¿Y de qué va a depender? En general, va a depender de quién tenía más. Todos aquellos usuarios que ya habían tenido contacto con un teléfono inteligente o con una computadora, que ya conocían, van a sacarle más provecho que los que, por ejemplo, van a tener en sus manos por primera vez. ¿Cuál es esa diferencia entonces de cuánto aprovechamiento le sacan? El capital cultural, la cultura digital de cada uno de ellos. Y por lo tanto, el que más tiene, más provecho saca. Cuando uno piensa en tecnología, cuando uno piensa en servicio, ¿no?, lo único que va a suceder automáticamente no es la equidad. La tecnología no es democratizadora por defecto. Si yo solo despliego tecnología en el país, si solo creo más conectividad, solo la conectividad en sí misma no va a crear una mejor sociedad, ¿no? Tiene que haber una intencionalidad de equidad. Tiene que haber una intencionalidad de romper esa inercia de que el que más tiene, más provecho saca. Entonces tiene que haber un diseño en el que se le dedica más tiempo al que menos antecedentes de uso tiene, al que menos ha desarrollado cultura digital. Entonces es de la mirada del que diseña, ¿no es cierto? Y desde la mirada del usuario, mientras más cultura digital tengo, más fácil voy a apropiarme de nuevos servicios, de nuevos dispositivos, de nueva tecnología. Llegando ya a cerrar, tenemos entonces esta idea que seguro ustedes han escuchado más de una vez, la transformación digital, ¿no es cierto? Es un concepto que además tiene sus inicios en los 90, en lo que IBM, esta empresa IBM, acuñó como e-business, negocios electrónicos, ¿no es cierto? Ahí, de alguna manera, ahí se fundamenta. La transformación digital en la educación, ¿no?, que es lo que a mí me compete y lo que de alguna manera ustedes también, por el proceso que están viviendo, que van a vivir en el 28H, ¿no? La transformación digital de la educación es desarrollar una estrategia en donde la dinámica, los roles y los recursos se transforman, ¿sí? No son los mismos, pues. No podemos decir que vamos a hacer aprendizaje digital, por ejemplo,
digamos, no hacer cambios curriculares o cambios de contenidos. Pero entonces, esta transformación digital hace esta transformación, estos cambios, esta estrategia de transformación alrededor de conectividad, personalización, ¿no? Que fue una de las cosas que vimos, interactividad y la autoaplicación y la autoprotección. Transformar la didáctica, el diseño instruccional y la evaluación en base a las nuevas condiciones de espacio y tiempo, ¿no? En donde los contenidos son menos relevantes que los procesos, en donde el docente deja de dictar respuestas y más bien propone preguntas, en donde el propio estudiante aprende sobre la base de hacer buenas preguntas, mejores preguntas. Y ahí es donde tiene sentido, por ejemplo, el prompt de una herramienta de inteligencia artificial generativa, ¿sí? ¿Cómo le voy a sacar más provecho? En función de la calidad de mis prompts. En estricto, la calidad de mis instrucciones, de mis preguntas planteadas a la inteligencia artificial. Y en este proceso de transformación, revalorizar lo lúdico. Lo lúdico no quiere decir que el docente se tiene que convertir en un payaso. Lo lúdico tiene que ver con, digamos, ser significativo y retar, desafiar la mente, ¿no? Esta gente que juega a meterse en un cuarto y a descubrir cómo escapar de él, ¿no? Los cuartos de escape, ¿no? Eso es muy divertido para mucha gente, ¿no? Algunos más, algunos menos. Y la diversión viene del desafío mental, ¿no? Entonces, ponernos en un constante, ¿no?, estado de desafiar mentalmente la vida, nuestra vida cotidiana, nuestras estructuras, ¿no? No aceptar lo que hay porque sí, sino siempre cuestionar, son probablemente las mejores habilidades que nosotros tenemos que desarrollar hoy en el contexto digital, pero sobre todo para construir la cultura digital. Y esa cultura digital es la que nos lleva a apropiarnos de lo digital, a hacer nuestra la herramienta, a que juegue a nuestro favor, no en nuestra contra. ¿No es cierto? El uso de lo digital a favor de mis objetivos, de los objetivos de mi familia, de los objetivos de mi pareja, de los objetivos de mi ciudad, de los objetivos de mi país, ¿no? Eso es, entonces, lo que yo de alguna manera quería compartir con ustedes. Solo dejarles una inquietud, ojalá tengan ustedes tiempo de entrar a esta dirección, ¿no?, que es un texto que yo escribí en mi blog hace unos años, ¿no?, que les permite a ustedes evaluar en función de un checklist que yo pongo ahí, cuán libres son realmente ustedes hoy día en su cotidianidad de lo digital. ¿Qué están haciendo y qué no están haciendo que les permita decir, a mí nadie me está engañando, ¿no? A mí no me la hacen? Yo entiendo la fuente de información y sé juzgar su validez, y no se trata de un blanco y negro, ¿no es cierto? Esta no es válida, se trata de esta fuente de información es válida en este punto y hasta este límite, porque ya sé que lo que quiere hacer es venderme un auto, pues, ¿no? Entonces, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Ojalá les sea de utilidad en su preparación, en su proceso de preparación para el 28H 2024, ¿no? Muchísimas gracias por escucharme y tal vez ahora podríamos escuchar algunas preguntas de ustedes si hay.